¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Giovanni? Hoy, otro día más del podcast. Vamos a hablar. Bienvenidos a todos. Hoy es un nuevo episodio de nuestro podcast, que hoy queremos hablar sobre un tema muy interesante que conecta un caso clásico del psicoanálisis con situaciones que muchos jóvenes vivimos, ¿no? El día de hoy, que esto tiene que ver con, el episodio se llama Heredar el vacío, de que es el hombre de las ratas y las deudas simbólicas de la juventud contemporánea. Bueno, cuando escuchamos la palabra deuda, casi siempre pensamos en dinero, pero hoy queremos hablar de otro tipo de deudas, esas que no aparecen en un banco, sino en nuestra historia familiar, en las expectativas de nuestros padres o incluso en las exigencias de la misma sociedad. Exactamente, son exigencias, presiones que muchas veces sentimos sin que nadie nos obligase. Por ejemplo, ser el hijo perfecto, terminar la universidad de una manera rápida, conseguir un buen trabajo que sea remunerado a lo que hacemos, cumplir nuestros sueños que quizás ni siquiera son nuestros. Claro que sí. Y para esto vamos a partir de un caso muy conocido, ¿no? Que es por Sigmund Freud, que es el hombre de las ratas. ¿Has escuchado hablar de él? Sí, es uno de los casos más importantes incluso para comprender la neurosis obsesiva, donde este paciente sufría pensamientos obsesivos que aparecían una y otra vez. Bueno, tenía mucho miedo igual que ocurrieran esas desgracias a sus padres y a la mujer que amaba. Además vivía con una culpa muy intensa y dudaba constantemente de sus decisiones. Sí, justamente lo interesante es que todo comenzó alrededor de una deuda económica, ¿ya? A simple vista parecía que es un problema de dinero, pero Freud descubrió que esa deuda presentaba algo más profundo que solamente lo económico. Claro, para Freud esto todo comenzó alrededor de, como dijiste, una deuda económica, ¿no? Y esto simboliza el vínculo con el padre, el deber, la culpa y hasta la responsabilidad. Era como si el paciente sintiera que siempre debería responder a algo que estaba por encima de sus deseos, o sea, que limite todo eso. Y ahí es donde podemos hacer la conexión con la actualidad, que no creen que muchos jóvenes sienten que tienen una especie de deuda con la familia. Sí, bastante, ¿no? Totalmente, yo creo que sí. Justamente escuchamos estas frases como, nos hemos sacrificado para que estudies, que recurrentemente en la mayoría de las familias se han escuchado, ¿no? Esto, tienes que ser alguien en la vida, no puedes desperdiciar esta oportunidad. Aunque estas frases nacen con buenas intenciones, Sí. como son, algunas personas las viven como una obligación enorme, como un peso que cargan. Incluso, ¿no? Hay jóvenes que escogen una carrera no porque ellos realmente la quieren estudiar, sino por darles el gusto a los padres o porque el papá o quizás algún familiar les dice, no, estudia esta carrera por seguir un margen y no realmente lo que ellos desean, entonces, o lo que ellos esperan. No porque realmente sea, como dije, ¿no? Lo que decían, y cuando piensan en cambiar de camino, sienten una culpa, como si estuvieran fallando a la familia, o, o sentirse como que no, no van a estar de Eso acuerdo, ¿no? Contra ellos. exactamente, sí. O sea, lo que llamamos una deuda simbólica. No existe un contrato, por así decirlo, pero la persona siente que tiene que pagar algo constantemente. Es por eso que también podemos mencionar, como es el autor Jacques Lacan, sobre el retorno de este caso. Él retornó en base al caso que es una persona siente que apaga algo constantemente, que tiene que pagar algo constantemente. En este caso, el hombre de la rata hace esa personificación, ¿no? De que él quiera pagar o cubrir esa deuda. Claro, pero ¿y quién sería ese otro? Puede ser la familia, la sociedad, los profesores o incluso las redes sociales. Muchas veces, incluso en los jóvenes, estamos constantemente conectados, ¿no? A lo que viene A a las ser redes, el a un montón de celular, cosas. Facebook, Instagram.
y demás redes sociales. Y es decir, que todas estas personas o espacios que nos dicen el cómo deberíamos vivir o qué deberíamos llegar a alcanzar. Claro, y si lo pensamos bien, hoy en las redes sociales aumenta muchísimo esa presión. Cuando abrimos Instagram o TikTok y vemos personas de nuestra edad que ya tienen casas, carros, las carreras terminadas y viajan por todo el mundo o parecen tener una vida perfecta. Claro, entonces empezamos a compararnos, ¿no? Empezamos a comparar y nos preguntamos qué es lo que estoy haciendo mal. Sentimos que vamos atrasados, aunque cada persona tenga una historia completamente diferente. Pensamos que al ver el reflejo de otra persona que quizás es de nuestra misma edad, es más superior, que está más superior o ha logrado metas que quizás nosotros no la estamos logrando, entonces nos sentimos atrasados. Y eso también es un limitante y sentimos culpa. Claro, esto obviamente nos genera el tema de lo que es la ansiedad, eh, el perfeccionismo y el miedo al fracaso. Muchas personas sienten que nunca es suficiente algo, porque siempre aparece una nueva meta que cumplir. Y esto es muy parecido al caso del hombre de las ratas, que él nunca encontraba una tranquilidad, porque siempre estaba intentando cumplir con el deber que parecía no terminar, ¿no? Claro. Y es ahí donde decimos, o podríamos decir, que las deudas simbólicas no se pagan con dinero. Se pagan intentando cumplir expectativas, Exacto. pero el problema es que las expectativas muchas veces son imposibles de satisfacer por cumplido. Y es por eso que nos llevamos al título de llenar el vacío, heredar el vacío, perdón. Ese vacío puede entenderse como los sueños, frustraciones o deseos que pasan de una generación a otra. Claro. Por ejemplo, esto suele pasar en el caso que, a ver, un padre, un padre que no pudo estudiar puede desear que su hijo sea profesional. Lo mismo va de una madre que pasa por muchas dificultades económicas y puede esperar que su hija tenga una vida completamente diferente. Es lo que ellos esperan, ¿no? Estas expectativas no son malas en sí mismas, pero el problema aparece cuando el joven deja de preguntarse qué quiere realmente y vive únicamente intentando cumplir lo que otros esperan de él. Exacto. Es por eso que justo el caso del hombre de las ratas eh, sigue siendo actualmente analizado, ¿no? Eh, porque todos bien tengamos una neurosis obsesiva, sino porque experimentamos la culpa, eh, miedo a decepcionar y una ansiedad constante de demostrar que somos diferentes. Claro que sí. Bueno, y antes de terminar, queremos dejarle una pregunta para reflexionar. ¿Cuál sería la pregunta, Johnny? Las metas que hoy persiguen nacieron de ustedes mismos o responden a esas expectativas que que heredamos de su familia o de la sociedad. ¿Qué dice Diego? Tal vez crecer, perdón, no significa pagar todas las deudas que heredamos, sino reconocer cuáles son realmente qué queremos hacer en nuestras vidas, cuáles necesitamos dejar atrás para construir nuestro propio proyecto de vida. De esa forma, pues nos podemos desarrollar. Claro que sí, Diego. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta conversación les haya permitido ver como un caso clásico del psicoanálisis y siga ayudándonos a comprender, ¿no? Lo que a muchos conflictos y lo que muchos jóvenes lo viven en la actualidad. Exacto. Bueno, retomando con el caso del hombre de las ratas, debemos mencionar que Lancer era un joven de 29 años. Eh, Él ingresa, ¿no?, a consulta eh, refiriéndose al libro que encontró de Freud, aquella nota que mencionaba sobre la asociación de palabras, como un método de trabajo que ocupa Freud. Eh, este motivo de consulta eh, es visto por Freud, eh, dado que se menciona el tema de los padecimientos que a él ha estado sufriendo, ¿no?, en el Claro. transcurso de su vida. De igual forma, esta, esta
apertura hacia la puerta de la consulta se abre para él y tuvo una oportunidad de hablar por primera vez eh, con el padre del psicoanálisis. Entonces, Freud pudo constatar que, eh, que Lancer era un joven inteligente, a causa de estos conflictos psicológicos ha perdido algunos años en sus estudios. Eh, esto expuso al joven a encontrar el método de trabajo en Freud sobre la libre asociación. Eh, También podemos citar, ¿no? otra, Otras referencias, como también menciona el profesor Gustav Jung, quien bautizó esta reunión como el primer congreso de la psicología freudiana a través del mismo caso, ¿no? de Lancer. Esto dio a propósito eh, el caso de retomar la neurosis obsesiva en Freud en 1909. Eh, y es por eso que Freud lo llamó a Franz, entre comillas, P. ¿Y qué era otro, qué era otro a más que el joven Lancer? En este caso de P, mencionamos de que hubo un momento en su vida en el que tuvo una discusión con su amigo. Esto abre a que Freud se dé cuenta de que hay una transferencia a nivel del amigo y lo ancla, ¿no? A lo que viene a ser Claro. las entrevistas como tal. Y estas vivencias sexuales que remarcan, ¿no? en el Lancer, eh, al retomar esto de que deseaba ver a mujeres desnudas, pero el pensar en ello se sentía atemorizado como consecuencia de que le iba a ocurrir alguna desgracia a su padre. Estos pensamientos se mantenían en el sujeto actual, a pesar de que totalmente su padre ha fallecido, exactamente, Giovanni. Eh, Esto marca, ¿no? Que las vivencias infantiles sexuales eh, eh, tiene muy ameno con este tema del sentimiento, que sus padres estaban al tanto de todo lo que él pensaba. Pues creía firmemente que sus padres podían escuchar incluso sus pensamientos. Es a partir de esto que se ha iniciado este proceso patológico. Y es lo que hicieron, ¿no? Era lo que ellos fueron viendo desde ahí, digamos. De ahí va la Totalmente. rama. Y podemos tomar muy en claro esto, lo que menciona Freud. Textualmente lo voy a mencionar. Hay un deseo sexual, ver a una mujer desnuda. Hay una consecuencia penosa. Su padre desea que su padre puede morir. Y hay una serie de acciones que va en cadena. Esto es totalmente para evitar la desgracia de que de no debe pensar en mujeres desnudas. Y es por esto, ¿no? Que vamos igual haciendo hincapié del qué es el tormento de las ratas. Claro. Eh, qué es lo que define ahí como el hombre de las ratas? Esto podríamos tomarlo como que él en el ejército oyó contar a un oficial este método de tortura que se le aplicaba, ¿no? Utilizado en lo que es el país asiático, en China, que consistía en acercar un cubo lleno de ratas, es increíble, al trasero de los prisioneros e ir introduciendo las ratas por el recto. Esto no es más que el escucha de la narración de este cruel momento que para Lancer P tuvo esa certeza de que esa tortura iba a ser aplicada a su padre y a su amada. Y es algo que se aplicó, ¿no? Sí, y justo ahí viene también esta deuda impagada. ¿Qué Claro. refiere esta deuda impagada? Refiere de que eh, esto hace que Lancer eh,
debía pagar algo a un compañero, un dinero que él en su momento narró, ¿no? Que el mismo capitán vio introducir, perdón, vio que un compañero debía pagar aquel dinero, pero por lo que lastimosamente pues perdió unas gafas. Pero es ese momento, ese pensamiento que él mismo se crea, que si devolvía el dinero a su compañero, el tormento de las ratas se acababa. Claro, lógico. Y, pero a la vez se aplicaría a sus seres queridos. Y esto le creó una enorme ansiedad, enormes dudas, debatiéndose en que si pagaba aquella deuda a aquel compañero o el no hacerlo podría evitar totalmente el tormento a su padre. Es correcto. Bueno, con esto también queremos algo. Sí, debemos retomar también una de las conclusiones textualmente que podemos señalar en lo que viene a ser el caso, en lo cual menciona Freud de que la parálisis de la voluntad que afecta al sujeto es la expresión de un conflicto interno en opciones contrapuestas. Quiere decir esto de que eh, la voluntad de sí mismo no estaba por el lado del deseo en Lancer, más al contrario, estaba contrapuesta al deseo de la familia, al deseo del padre y al deseo de su enamorada. Eso podemos concluir y esa es la lucha, ¿no? En que entre lo que es el amor y el odio que viene acompañada de eternos rituales, con lo que trata de explicar los sentimientos de culpabilidad. Eso Perfecto, sería. Diego. Gracias Muchas por haber gracias. aumentado eso. Gracias. Bueno, hasta una próxima. Gracias, Diego. Gracias, Joanny. Hasta Nos la próxima. despedimos. Chao, chao. Por temas laborales no voy a poder asistir, pero a mandarles un refrigerio para las dos señoritas